es Está con nosotros Esteban León, quien es un invitado especial del Instituto de Urbanismo hoy día. Él es boliviano y reside en España ya hace muchísimo tiempo y es el jefe del programa global de resiliencia urbana de ONU Habitat, ¿no? Y seguramente Esteban ahora nos va a comentar un poco mejor cómo funciona el programa y otras ya particularidades, pero em, las, digamos, principales formas de trabajo y áreas que busca, a través de las que busca hablar y promover a la resiliencia, sobre todo a nivel de ciudades y gobiernos locales, municipales, es el intercambio de conocimientos, la sensibilización y la cooperación técnica en este intercambio entre ciudades. Voy a compartir su presentación y es un gusto tenerte con nosotros, Esteban. ¿Tienes más o menos media hora para exponer? La intención es que tengamos otra para intercambiar ideas, reflexiones, ¿no? Otra media hora más o menos y culminar al mediodía para entrar en una pausa. Entonces les invitamos a usar el chat para poder hacer preguntas y promover un poco la discusión y aprovechar, por supuesto, que tenemos aquí a Esteban con nosotros. Ahora lo comparto. Adelante, Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. ¿Se me oye bien? Sí, te escuchamos Sí, bien. perfecto. Gracias, Stephanie, y gracias sobre todo por la invitación al Instituto Boliviano de Urbanismo. Es un placer, la verdad que como boliviano, participar en este tipo de eventos que vienen y salen de Bolivia es siempre un placer y un orgullo, ¿no? Eh, Voy a tratar de hacer alguna presentación. Más que una presentación, es un poco contarles cuál ha sido la trayectoria del programa y de dónde viene y para dónde vamos. O sea, me gustaría que sea un poco más una conversación más que una presentación. Pero bueno, lo vamos viendo. Y si tienen alguna pregunta por medio, simplemente no sean tímidos y háganla que podemos conversar. Em, Más o menos, no sé si saben o conocen de ONU Habitat. ONU Habitat es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Es decir, nació con un mandato dentro de la Asamblea General y de las Naciones Unidas para trabajar con ciudades justamente y para trabajar con el tema vivienda. Eh, yo tuve la suerte de entrar a trabajar con ONU Habitat más o menos hace 20 años o 21 años atrás. Y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. A mí me reclutaron en Kenia, en África. Yo me había ido a trabajar con una ONG a Kenia el año 2001. Y bueno, entré a trabajar con la ONU el 2004, cuando estaba viviendo allá. La sede central de ONU Habitat está en Kenia, con lo cual fue un poco fácil, digamos, el ingreso en términos de entrar a la sede central directamente. Y después de Kenia me fui para Suiza, para Ginebra, y de Ginebra para Panamá y de Panamá para España. Pero trabajé siempre de manera global. Entonces, sí, la agencia de ONU Habitat es parte del Secretariado de las Naciones Unidas. Su mandato es justamente, como decía, ciudades y vivienda. El punto está en que, claro, es decir, las ciudades y el mundo se están convirtiendo más y más en urbano. Por eso puse el nombre este de mundo urbano. Y yo soy el director de la oficina de resiliencia urbana o de resiliencia de las ciudades. Y el programa este, que está debajo de ONU Habitat, está basado en Barcelona, en España, que es donde empezamos a trabajar ya hace casi 12 años, desde el 2013. Estefane, si tú me puedes ir pasando los slides, te agradecería.
te digo cuando los pasamos. Em, les cuento un poco. Yo empecé a trabajar, estuve trabajando como jefe de la unidad de vivienda de emergencia de ONU Habitat. No sé si se acuerdan, posiblemente ustedes son mucho más jóvenes que yo. El 2005, el 2004 hubo un tsunami en el Océano Índico. Eh, bueno, ONU Habitat decidió responder a ese tsunami, pero ya veníamos con un trabajo acumulado de trabajo en términos de respuesta humanitaria. Em, Aunque ONU Habitat no es una agencia humanitaria, digamos que las agencias se dividen en dos, humanitarias y de desarrollo. Nosotros somos considerados una agencia de desarrollo, pero hemos tenido la visión de empezar a trabajar en temas humanitarios porque creemos que deberíamos anticiparnos y comenzar el desarrollo durante las épocas de crisis y emergencia. Y entonces yo comencé trabajando con emergencias, con el sector humanitario. El tsunami del 2004, el 2005 tuvimos el terremoto de Pakistán. No sé si se acuerdan, en el 2008 tuvimos el terremoto de Perú en Pisco. El 2008 también tuvimos el bombardeo en Gaza. El 2010 tuvimos el terremoto de Haití en Puerto Príncipe. El 2011 tuvimos el conflicto en Siria. El 2000, y así, cada año teníamos alguna cosa distinta. El último que yo participé, digamos, o que estuve involucrado fue en Quito, digo, en Ecuador, el terremoto que hubo en Ecuador, la zona costera. El 2016 me parece que fue, o el 2015. Pero en base a eso, es decir, estuve como 10 años en respuestas humanitarias en los desastres y conflictos más grandes que hubo en esa época. En base a eso fuimos formando un poco lo que es el programa este de resiliencia, de ciudades resilientes. En cierto momento hicimos un programa para reducción de riesgos y respuesta en cuanto a vivienda en México, en México y en Mozambique, y la idea era concentrarnos en una respuesta para terremotos específicamente. Y entonces fue ahí cuando empezó todo este proceso de primero conceptualizar qué es la resiliencia urbana, la resiliencia en ciudades, y segundo, aprender de lo que habíamos ido haciendo en los años en cuanto a respuesta humanitaria y darnos cuenta que al final no podemos estar en ese modo de respuesta a los desastres o conflictos, que siempre llegamos tarde, siempre estamos corriendo detrás de. Y entonces, ¿cómo podemos anticiparnos? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos reducir riesgos? ¿Cómo podemos hacer alertas tempranas? ¿Cómo podemos? Y bueno, cuando pasa, tener la suficiente capacidad como para responder a la crisis, pero también recuperarse y hacerlo mejor, ¿verdad? Es decir, reconstruir, pero de una manera más eficiente. Eh, y eso dado con el contexto que estamos viviendo global, que el hecho de que no podemos negar que hay un cambio climático que nos está empujando más y más a trabajar en temas de desastres naturales. Si bien no o sea, había toda una escuela que dice que los desastres no son naturales, sino producción del ser humano debido a que construimos en lugares en los cuales no deberíamos. Este fenómeno de cambio climático está exacerbando el hecho de que hay cada vez más desastres. Y al mismo tiempo, lo otro que hay que pensar y hay que considerar es que el mundo ha cambiado en términos de poblacional. Es decir, hace 50 años o hace 80 años, cuando nació las Naciones Unidas, nosotros éramos menos de 4 billones de habitantes, de 4.000 millones de habitantes, y ahora estamos en 8.
es decir, la población mundial se ha duplicado, si no triplicado, y el espacio físico es el mismo. Es decir, creo que estoy hablando con gente que sabe de este tema, ¿no? Y se dan cuenta que nosotros no podemos expandir la Tierra. Tenemos un espacio físico único, pero tenemos mayor población. Eso da, sumado con que el 2015 la población que normal, digamos, global, mundial, pasó de ser predominantemente rural a ser predominantemente urbana, eso hace que haya una tendencia de más y más eventos de desastre, ¿no? Eh, y entonces, claro, o sea, lo que pensamos y el resultado de esto es que si ponemos esta receta, digamos, de que tenemos un crecimiento poblacional bastante alto en los últimos 50 años, que las capacidades locales y nacionales, las autoridades, digamos, no han tenido la capacidad de poder acomodarse a este crecimiento urbano, y que las ciudades en muchos casos no pueden expandirse mucho más, es una receta perfecta para un desastre. Y si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista y además añades a eso el hecho de que el calentamiento global hace que haya un deshiele y ese deshiele hace que el nivel del mar suba, quitando así espacio de tierras, entonces de hecho podríamos decir que el mundo, digamos, se está achicando en términos de tierra y se está agrandando en términos de agua. Con lo cual, para la especie que vive en un mundo no acuático, es complejo, ¿no? En base a eso fue que tratamos de conceptualizar el hecho de que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Por un lado, yo soy un ferviente creyente que hay que cambiar también el estilo económico que tenemos de consumo porque eso no es sostenible para nada, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a ver cómo podemos desarrollar y construir ciudades más resilientes, más seguras para todos. Si pasas a la siguiente slide, por favor, Stephanie. Em, entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de conceptualización, como decía, primero ver, definir qué es una ciudad resiliente. Es decir, porque no sé si ustedes saben o se acuerdan, pero hace como 15 años se hablaba mucho de reducción de riesgos, pero no se hablaba mucho de lo que es resiliencia urbana o resiliencia en sí. Entonces, hemos hecho un análisis de terminologías y hemos llegado a una conclusión que una ciudad resiliente es la capacidad de una ciudad de anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse de shocks y estreses sin perder su esencia, su funcionalidad, es decir, que mantenga la funcionalidad de los sistemas, ni comprometer el desarrollo a largo plazo. Y evidentemente esto no es algo que es innato, es decir, cuando nosotros hemos empezado a desarrollar las ciudades, no han sido pensadas desde un punto de vista en general, de cómo va a cambiar el ecosistema en general, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que es importante entenderlo. Es decir, hay ciertas variables aquí que fueron cambiando, y eso es el cambio del contexto. Eh, entonces fue ahí cuando empezamos a pensar, ok, vamos a tener que empezar a trabajar de una manera en la cual el desarrollo que nosotros llamamos desarrollo sostenible y que en cierto momento no conceptualizaba el hecho de riesgos, de shocks y estreses, tiene que cambiar. Es decir, alguna vez hemos tenido conversaciones con gente de varios países y tratábamos de definir qué es desarrollo sostenible. ¿Y qué diferencia hay entre un desarrollo sostenible y un desarrollo resiliente? Y llegamos a la conclusión de que la diferencia está en que cuando tú empiezas a inyectar riesgos a un desarrollo normal, y empiezas a ver cómo el desarrollo cambia, ese es un desarrollo resiliente.
Yo les estoy hablando un poco de la terminología y de conversaciones que hemos tenido a través del tiempo con distintos agentes y con en distintas ciudades y en distintos países y en distintos continentes inclusive. Entonces, racionalizando todo eso, hemos llegado a desarrollar este programa que se llama el Programa Global de Ciudades Resilientes de ONU Habitat que estoy dirigiendo. Em, la idea fundamental es que nosotros, a mí me gusta siempre hacer un poco analogías y la analogía es que el sistema urbano es como el cuerpo humano, ¿no? Y entonces es un sistema de sistemas. Entonces nosotros tratamos de desarrollar una metodología que pueda diagnosticar y que podamos servir como médicos, digamos, como doctores de la ciudad. Como un doctor, no sé, si tú te sientes mal, vas a un doctor general y él te mira algunos indicadores de tu cuerpo y te dice, bueno, lo que tú tienes es este problema. La idea era desarrollar un programa que sea similar, que las ciudades puedan venir donde nosotros o nosotros ir a la ciudad y diagnosticar cuál es su estatus de resiliencia en la ciudad. Y se hace eso a través de indicadores y se hace un mapeo y se hace un mapeo de amenazas y se hace un mapeo de capacidades y en base a eso se le da un diagnóstico a la ciudad y se le dice, mira, tu ciudad es una ciudad que tiene ciertas vulnerabilidades y que si tú le inyectas algún riesgo, potencialmente te va a salir este problema. Es como decía, como el cuerpo humano. Tú vas a un doctor, el doctor te dice, este es tu diagnóstico, pero si tú te vas a un lugar, por ejemplo, tienes un problema de corazón y de pulmones, no te puedes ir a una ciudad que tiene mucha altura y que tiene problemas de oxigenación. Tal cual, hacemos básicamente lo mismo. Eh, si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos es desarrollar una metodología. Y bueno, aquí viene la parte de la historia de por qué estoy en España. Cuando empezamos a hablar de esta metodología, yo daba unas clases en la Universidad Internacional de Cataluña y esporádicamente yo vivía en otra parte. Y entonces me encontré con el alcalde de Barcelona y justamente empezamos a conversar sobre este tema de que cómo podemos hacer un programa, una metodología que saque diagnóstico de una ciudad y que podamos dar este diagnóstico y podamos recuperar todo lo que se pueda recuperar de la ciudad en caso de una crisis. Y lo que habíamos pensado es que tenemos cuatro componentes que son básicamente muy claves, ¿no? Es decir, más que claves, son componentes que existen en todas las ciudades. Uno es el tema espacial, es decir, todo asentamiento humano está geográficamente ubicado y distribuido en términos espaciales específicos. Las ciudades están en cierto lugar y se pueden identificar. Y lo otro es que desde el lote más pequeño hasta la ciudad y hasta la parte regional uno puede mapearla, digamos. Eso es una comunalidad que tienen las ciudades. La otra es la parte física y medioambiental. Es decir, que todas las ciudades tienen una infraestructura y que tienen un ecosistema urbano. Entonces, digamos que uno puede extraer estas comunalidades y podemos empezar a analizarlas. Con lo cual, evidentemente, si uno quiere poner un programa para reducir riesgos, uno empieza a trabajar en los temas, en las áreas más vulnerables y empieza a recuperarla. El otro componente o dimensión que la llamamos es la dimensión socioeconómica. Es decir, definitivamente no podemos, o sea, toda ciudad tiene un tejido comunitario que tenemos que empezar a trabajar y tiene una economía que tenemos que empezar a desarrollar. Y hemos hecho análisis y realmente, es decir, la manera de convertir una ciudad que no es resiliente, en una ciudad que es resiliente, es agregarle ciertos tipos de flexibilidad tanto en su tejido comunitario como en su economía. Y la cuarta dimensión es la dimensión institucional, es decir, cómo fomentamos una gobernanza participativa
cómo podemos influenciar en las políticas públicas, cómo podemos tratar de tener una entrada en las asociaciones de la ciudad. Y cuando digo asociaciones, es asociaciones a todo nivel. O sea, tomando en cuenta esas cuatro dimensiones, que eran las dimensiones que eran comunes, hemos desarrollado esta metodología y pensando en que, ok, vamos a entrar en un sistema urbano, vamos a extraer datos e información de ese sistema urbano, en base a esos datos e información vamos a analizar y vamos a presentarles un diagnóstico. Pero además, porque nosotros hemos visto que estas cuatro dimensiones son esenciales, el desarrollo de esta metodología tiene que ser multisectoral, porque una ciudad es un conjunto de sistemas y es un conjunto de sectores, y cada una tiene una función. Tiene que ser multi amenaza, porque evidentemente partimos del principio de que no estamos identificando la enfermedad, la amenaza, sino estamos identificando la vulnerabilidad en el sistema. Y tiene que ser multiactores, porque una ciudad no podemos confiarnos en que solo el gobierno es responsable de la resiliencia en una ciudad, sino todos dentro del sistema urbano. Si vamos a la siguiente, yo les estoy comentando un poco así, para un poco provocar también, y me gustaría oír luego qué piensan de todo esto. Entonces, tras estos años de trabajo y tras haber estado en conflictos y en desastres y estado en distintas partes del mundo, porque el trabajo se ha hecho en África, se ha hecho en Asia, se ha hecho en Asia Pacífico, se ha hecho en Europa, se ha hecho en Latinoamérica, en Norteamérica. Hemos trabajado en la ciudad más fría del mundo, en Siberia, en Yakutsk. Hemos trabajado en la ciudad más caliente del mundo, que es Teresina, en Brasil. Hemos trabajado en el Caribe, en Costa Rica, en Cuba. Hemos trabajado en el este de África, en Maputo, en Mozambique, en el oeste de África, en Senegal, en Dakar. Hemos trabajado en una isla en el Océano Pacífico, Asia Pacífico, en Vanuatu, en Port Vila. Eh, en base a todas estas experiencias y después también hemos trabajado en 16 ciudades durante la época del COVID. Y entonces en base a estas experiencias hemos llegado a ciertas conclusiones. Una de ellas es la importancia de diseñar estructuras e infraestructuras flexibles y sostenibles. Modelos rígidos no resisten los tiempos cambiantes. Esto lo hemos visto muy claramente y como ejemplo en el COVID. Las ciudades que se recuperaban más rápidamente eran las que podían, digamos, tenían flexibilidad en su presupuesto. Es decir, que el presupuesto que tenían, tanto municipal como nacional, se podía diversificar, no estaba, eh, digamos, fijo. Eh, la otra es la participación ciudadana en la toma de decisiones, es decir, las ciudades más resilientes son ciudades en las cuales la población tiene algo que decir y es consultada. Si uno, como dicen en inglés, si es top-down, no funciona, tiene que ser un trabajo que sea de base, que los ciudadanos estén no solo conformes, pero sino estén convencidos de que tiene que haber un cambio. Y claro, evidentemente el trabajo tiene que ser no solo público, pero también tiene que ser público, privado y comunitario. Lo otro que hemos identificado en base a esa serie de experiencias que hemos tenido es que hay que invertir en una cultura de prevención. Hay que hacer entender que cada acto tiene una reacción, ¿no? Y una consecuencia. Con lo cual tenemos que pensar y tenemos que estar convencidos de que es más efectivo prevenir que responder. Es decir, hemos hecho un análisis junto con el UNDRR, que es la Organización para Desastres Naturales,
que cada dólar que uno invierte en prevención significa el ahorrarse $14 en respuesta. Eso me parece que es bastante importante, ¿no? Em, y lo otro es que la resiliencia urbana no es solo una respuesta al riesgo ni a las amenazas, sino que es una estrategia para crear ciudades más humanas, justas y sostenibles. Es decir, hemos tenido alguna vez una conversación con gente en la cual hablamos de desastres naturales y nos estamos olvidando del tema importante que es el hecho de que las inequidades en ciudades son los principales causantes de un desastre. Eso de que las lluvias o que el terremoto es el causante, eso es echarle la culpa a un fenómeno natural. La realidad está en que si nosotros dejamos que la gente se asiente en lugares que son altamente riesgosos, vas a tener un potencial desastre. Entonces, el hecho de que nosotros podamos prevenir y podamos asegurarnos de que todos tengan el derecho de vivir en un lugar seguro, eso va a hacer que tu ciudad sea resiliente, pero sobre todo vas a reducir de alta manera el gasto que tiene que ser, que resulta de un desastre así. Yo me acuerdo, si pasas a la siguiente, por favor, Estefan. Bueno, esa era la última. Yo me acuerdo la respuesta que hicimos a Haití. Yo estuve coordinando la respuesta humanitaria en el sector de vivienda en Haití, en Puerto Príncipe, en el 2010. Y claro, en cierto momento habíamos pensado, deberíamos traer alcaldes de otras ciudades, porque solo cuando estás ahí, cuando estás viendo el desastre que es, en Puerto Príncipe hubo 1 millón de desplazados en la ciudad, 350.000 casas destruidas. Y yo me acuerdo haber llegado en helicóptero de República Dominicana a Puerto Príncipe y no se podían reconocer las calles, es decir, no tenías acceso. Y entonces cuando tú ves eso y estás parado sobre los escombros de una ciudad destruida por 3 segundos de terremoto, es cuando te pones a pensar y dices, ¿cómo no quisiera tener a varios alcaldes de varias ciudades del mundo mirando esto y pensando en cuál puede ser la consecuencia de no hacer las cosas bien, de dejar pasar temas que no deberíamos dejar pasar? Yo me acuerdo estar en Filipinas durante un huracán y hablar en Tacloban y hablar con el alcalde de la ciudad de Tacloban. Y el hombre, es decir, me acuerdo que llegué a Tacloban, me fui a la municipalidad para hablar con el alcalde que había pedido asistencia técnica y el hombre estaba con velas en tiniebras en la alcaldía tratando de pensar qué puede hacer. Y me acuerdo que él me haya invitado y me diga, "Guau, tienes que volver a Tacloban en las vacaciones". Y después se quedó pensando unos segundos y dijo, no, 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 no tienes, porque esta ciudad ya no es la misma. Y ese tipo de cosas son las consecuencias de no planificar bien, de no aumentar las capacidades locales, nacionales o regionales y nacionales, las consecuencias de hacer un mal trabajo, las consecuencias de no seguir este principio de prevención, las consecuencias de no reducir los riesgos y sobre todo las consecuencias de mantener un mundo inigual, digamos, en términos de ingresos, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que uno de los principios básicos de la resiliencia es que nosotros somos tan resilientes como como el menor de nuestros resilientes, digamos. Con lo cual, si tenemos un punto que es débil, ese es el marcador oficial de la resiliencia en la ciudad que tienes. Y voy a terminar con este ejemplo. Si nosotros hemos hecho diagnósticos en los cuales hemos visto que, por ejemplo, en caso de un shock y un estrés, em, si tú tienes una capacidad de suministrar agua a tus ciudadanos que es débil y que en el caso de un terremoto va a ser nula,
entonces tu ciudad va a colapsar por falta de agua. Eh, no solo por el terremoto, sino por estos problemas secundarios. Y la idea de construir esa resiliencia es de asegurarte de que ese sistema, por ejemplo, o ese sector, por lo menos te aseguras de que va a seguir funcionando. Es decir, en resumen, lo que quieres es que la funcionalidad de la ciudad, por lo menos los servicios básicos, sigan en función después de una crisis, que puedan tener agua, que puedan tener electricidad, que puedan tener acceso, que puedan tener salud, que puedan mantener esos niveles básicos que hacen una ciudad una ciudad. Em, Creo que ya es media hora de mi conversación. Podría darles un montón de ejemplos y de casos que me han pasado, pero bueno, me gustaría abrir un poco el piso para si tienen preguntas o si quieren alguna conversación. Eh, Te paso la palabra, Stephanie. Sí, excelente, Esteban. Primero agradecerte por el tiempo, por compartir esto con nosotros. Mírate, en los últimos años, creo que nadie que está aquí puede negar que en su ciudad ha habido fenómenos que, como tú dices, se están exacerbando por temas de cambio climático o porque se ha hecho evidente que o son temas que no se han priorizado para disminuir la vulnerabilidad o, como has planteado, hay mayor exposición también y lo hemos visto en Tarija, en Sucre, en La Paz, en Cochabamba. O sea, creo que no hay ciudad que ahorita en Bolivia pueda decir que lo tienes resuelto. Entonces estamos aquí justamente pues para conversar. Tengo algunos punteos para ir hacia el final, pero ya tenemos algunas preguntas, comentarios en el chat. Los vamos a ir tomando y ahí les invitamos a los demás que aprovechemos esta media hora que tenemos para justamente para eso. Entonces, Esteban Morales nos dice, buenos días, quería ver si nos podemos detener un poco en la importancia de los procesos participativos para la resiliencia. ¿Nos podrías comentar tal vez uno o dos ejemplos de buenas prácticas que hayas conocido de cerca? ¿Quieres que hacemos todas las preguntas y después voy respondiendo Sí, si o una quieres por te una? planteo las dos del chat ahora porque se Ok. está un poquito relacionada. Luis Víctor Alemán dice, buenos días, felicidades Esteban por la presentación. Me interesa que pudieras profundizar en la recomendación de de la colaboración de los actores público, privado y comunitario. ¿Podrías ejemplificar esta relación con una experiencia práctica? Y ahí Luis te saluda desde La Paz, Esteban desde Cochabamba. Y Marisol, que se parece, se acerca a la pregunta de Luis, dice, creo que el reconocimiento de la importancia de la ocupación y uso del territorio por parte de las autoridades es imprescindible. ¿Tienes algún programa de capacitación para autoridades locales y nacionales respecto de la metodología y experiencias que nos presentas? En caso que sí, ¿cómo podemos acceder a esas capacitaciones a las autoridades? Em, sí, empiezo por la última. Hemos desarrollado esta metodología, como les decía, la hemos hecho con la Municipalidad de Barcelona, es decir, nos hemos metido dentro del municipio, del Ayuntamiento de Barcelona, y en base a eso hemos extraído datos e información y hemos desarrollado una metodología que básicamente tiene cuatro pilares fundamentales. Uno es el mapeo de los riesgos, de las amenazas, perdón. El otro es el mapeo de los actores. Y el tercero es el mapeo de los sistemas urbanos. Y el cuarto son una serie de recomendaciones de acción en base a los tres anteriores. Em, y claro, es decir, las preguntas que me hacen siempre es, sí, es interesante, se puede hacer eso en una ciudad como Barcelona. La realidad es que no, se puede hacer en todas las ciudades. Y de hecho lo hemos hecho en todas las ciudades que hemos implementado. Hemos simplemente desarrollado la metodología en Barcelona porque nos han abierto las puertas para poder extraer datos e información, pero la realidad está en que todas las ciudades tienen un municipio, una municipalidad, perdón, y todas las municipalidades tienen datos e información que son relevantes para extraer, y si no las tienen, entonces ya sabes qué es lo que hay que buscar, ¿no?
Una de las preguntas comunes es qué pasa en ciudades que no tienen datos. Por lo menos tú usas los indicadores para poder identificar cuáles datos quieres generar. Eh, Nos ha pasado en el ayuntamiento, en la municipalidad de Asunción, en Paraguay, por ejemplo. Ellos no recopilaban datos de género, y el tema de género es súper importante en caso de una crisis. Porque claro, es decir, si ustedes se imaginan, hay un terremoto y las casas se caen y las viviendas esencialmente están a nombre de los hombres, las mujeres que quedan viudas después del terremoto no tienen derecho a la propiedad. Eso es un tema que es importante tenerlo medido, digamos. Em, Otro ejemplo que nos ha pasado ha sido en el Perú, en Pisco, que inmediatamente después del terremoto de Pisco el 2008, el presidente ha, reconocido lo que le llamaron en esa época el derecho de la víctima, ¿no? Pero, y dijo, vamos a dar como 1.500 ¿eran 1.500 o 2.500 dólares de apoyo a las víctimas? Pero solo les daban ese apoyo a los que tenían registradas sus viviendas. Y como tanto en Perú como en nuestro caso, la mayoría o mucha gente vive en su vivienda simplemente con el contrato de compra y venta y nunca registran derechos reales por un costo que tiene, entonces en Perú ese era un problema porque ellos no podían ir a reclamar o a pedir esos 2.500 dólares para tratar de recuperar su vivienda o hacerla mejoras a la vivienda que estaba deteriorada por el desastre. Entonces, son eslabones que uno tiene que ir armando. Y como decía, cuando nosotros hemos hecho esta recogida de datos e información a través del municipio, nos hemos dado cuenta que hay muchas áreas que el municipio tampoco tiene información y datos. Y ahí es donde entra las otras preguntas. O sea, el hecho de recopilar información a nivel participativa, comunitaria, es esencial. Hemos tenido experiencias en las cuales hemos tenido que reunirnos nos hemos reunido a nivel comunitario para extraer datos e información de la comunidad en ella misma. Por ejemplo, en el caso de Puerto Príncipe en Haití, después del terremoto, hemos separado la respuesta en barriadas. Es decir, como no identificábamos una comunidad más que el barrio mismo, hemos separado la ciudad en barrios. Separado, cuando digo separado, no es separar físicamente ni alejarlos, sino separarlos en el sentido de que los ponemos en un conjunto, un barrio, buscamos cuál es el líder barrial, digamos, y a través de ellos podemos sacar datos e información sobre la gente y las casas. Lo que sí es evidente es que el 80% de la infraestructura en una ciudad son viviendas, ¿verdad? Entonces, el tema vivienda es un tema clave, o sea, la vivienda es un tema clave. Y evidentemente la vivienda está sobre un predio, es decir, el tema propiedad del territorio de la tierra es clave también. Entonces, el programa lo que ha hecho es poner mucho énfasis en lo que es vivienda, en lo que es tierra o suelo y en lo que es el hecho de asegurarnos de que hayan los servicios básicos que estén incorporados en ese entorno. Evidentemente, es decir, el tema vivienda es un tema muy complejo, es un tema, y ahí es donde entra el sector privado muy fuertemente también. Por eso es que digo que es multiactor, porque nosotros no podemos estar hablando de un tema vivienda sin involucrar a otros actores de la ciudad. Y el sector privado es uno de los sectores más pujantes en lo que es construcción de viviendas. Y tiene que ser, porque al final de cuentas así funciona, ¿no? Es decir, el gobierno no está para construir viviendas, por lo general, excepto que sean vivienda social. Pero bueno, yo lo que diría es dependiendo de cada contexto, eso es lo otro, que cada ciudad, si bien yo puse las cuatro dimensiones y esas cuatro dimensiones se aplican a todas las ciudades porque es la manera de conformar la ciudad, cada ciudad es distinta en términos de contextos y nosotros decimos es como una huella digital cada ciudad. Tú cuando vas
te metes en la ciudad y empiezas a investigar, te das cuenta que hay ciertas peculiaridades que es de la ciudad. Entonces, nos hemos alejado mucho en ese momento, porque en cierto momento nosotros habíamos pensado en hacer un ranking de ciudades más resilientes o más seguras, pero al final de cuentas, hacer un ranking de ciudades sería una injusticia, porque tú no puedes comparar una ciudad con otra, es decir, no puedes comparar la ciudad de Berlín con la ciudad de Maputo en Mozambique. Tiene totalmente distintos contextos, distintas necesidades, distintas, ¿sabes? Socioeconómicamente es distinta, entonces sería injusto hacer una comparación y poner un ranking. Por eso nos hemos alejado de esa idea inicial de decir, bueno, la ciudad más segura es Estocolmo y la ciudad menos segura es Puerto Príncipe, digamos, porque no tiene ningún sentido. Es decir, hay tantas externalidades en una ciudad y tantas internalidades en una ciudad que muy difícilmente puedes compararlas, ¿no? Eh, no sé si me quedó algo de algunas de las preguntas. Mm, Me parece interesante lo de las internalidades de las ciudades. Ahí, Esteban, para conectar un poco lo que planteaban sobre participación y sobre estos temas de multigobernanza, digamos, ¿no? Del riesgo, del manejo de este riesgo, tú decías que obviamente algo claro y clave, o sea, quiero decir, demostrado, es que hay que invertir en una cultura de prevención. Siempre es más barato. Creo que eso en la teoría está claro, ¿no? Eh, ah, Estamos en el Congreso discutiendo mucho desde el sur global, ¿no? Entonces yo te pregunto si porque muchas veces nos dicen ya, pero eso cómo se come, ¿no? O sea, ya Mm. quiero mejorar mi cultura de prevención, quiero, ya y no quiero hacerlo top-down, digamos, ¿no? Del Estado central a las comunidades, sino quiero que sea multinivel. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos? Puede ser de otras regiones, no tiene que ser solo Latinoamérica, pero donde hayas visto algunas cosas como señales positivas de decir, esto es algo que se ha podido hacer en ciudades donde hay un montón de otros problemas que solucionar y el equipo de resiliencia va a ser una persona para una ciudad gigante. Entonces, como que algunas señales ahí de luz al final del túnel, Esteban. Una experiencia digamos, no diría golpeó, pero me dejó una impresión muy fuerte. A mí me pidieron en cierto momento que vaya a hacer una evaluación del sector vivienda en Samoa, que es una isla en Asia Pacífico, ¿no? Y el Banco Mundial envió gente especializada en distintos temas. Yo no sé si conocen lo que se llama la metodología PDNA, del Post Disaster Needs Assessment. Una metodología de evaluación de necesidades después de desastres que se desarrolló entre el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Comisión Europea. El Banco Mundial hasta esa época utilizaba mucho y sigue utilizando mucho lo que se llama la metodología DALA, que es Damage and Loss Assessment, ¿no? Que es evaluaciones de daños y pérdidas, que fue desarrollada por la CEPAL en los 70s. Y es una metodología que es interesante porque hace una cuantificación en términos monetarios de los daños después de un desastre, pero no ve la parte social, es decir, descuenta, es simplemente pura y dura económica. Es decir, hacen un recuento de la pérdida, los cuantifican en dólares y te pasan la factura y te dicen, tú has perdido 500 millones de dólares, si necesitas un préstamo de 500 millones de dólares al gobierno, aquí te lo doy en base, ¿no? Al final de cuentas es un banco, el Banco Mundial, ¿no? Y entonces, en cierto modo, momento, nosotros hemos tenido conversaciones bastante fuertes en eso y dijimos, no, no, hay una parte social que muchas veces no es una reposición tal cual. Entonces, en cierto momento hubo este huracán en Samoa y el Banco Mundial dijo, ok, tenemos que ir para hacer una evaluación de este tipo y me pidieron que vaya y apoyen la evaluación en la parte de la vivienda. Eh, Eso fue el 2012, o 2012 o 2013. La cuestión está en que me voy a Samoa y empezamos a hacer la evaluación y vemos un número de viviendas destruidas.
Y en ese número de viviendas destruidas dijimos, ok, vamos a hacer una tipología de vivienda. Identificamos 16 distintas tipologías de viviendas, las resumimos en tres. Una es la típica vivienda de Samoa, la clásica, digamos, la original o el modelo indígena, digamos. El segundo es el modelo europeo de vivienda, que es la que es más común en el mundo entero, digamos, occidental, que es la casa con habitaciones y, ¿no? El modelo europeo de vivienda. Y la tercera, el modelo mixto, que era típico, o sea, europeo de Samoa, ¿no? Y cuando hicimos el conteo de las casas que se derrumbaron, la mayoría de las casas que se derrumbaron eran la típica casa europea. Entonces fue muy interesante porque al final dijimos, ok, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué la casa de modelo europeo se derrumba en un huracán en Samoa y la casa indígena no se derrumba? Y hablando con unas personas de la isla, me dijeron, claro, lo que pasa es que la casa indígena, digamos, original, cuando viene un huracán, nosotros abrimos ventanas, abrimos puertas, no tiene paredes, el huracán entra y sale. Mientras que en la casa europea se cierra todo y claro, el huracán si es muy fuerte se la lleva. Y yo me quedé pensando y digo, miren, qué tema más interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces para hacer reducción de riesgo y prevención no tienes que irte a la última tecnología. Muchas veces tienes que irte a la tecnología que ha resistido y ha aguantado por siglos o por años, digamos, o décadas, lo que pasaba en estas islas. Y esa es una experiencia que yo la cuento cuando vamos a analizar viviendas, porque claro, pero lo interesante del caso está en que las generaciones nuevas eran las que querían el tipo europeo de vivienda y las generaciones antiguas seguían viviendo en el tipo de vivienda, digamos, autóctono o indígena, ¿no? de la zona. Entonces yo creo que esa es una experiencia que tenemos que pensarlo muy bien. Es decir, muchas veces para hacer reducción de riesgo y prevención no necesitas invertir un montón de dinero. Simplemente necesitas analizar bien cuál es tu riesgo y cómo puedes reducir ese riesgo y qué se ha hecho antes de ese riesgo. También me acuerdo de otra experiencia en la cual contrataron a un equipo japonés para hacer un análisis de por qué cada época, cada temporada de lluvias venía una riada grande y se llevaba casas. Y al final nos sirvió más la experiencia local que la experiencia que vino de otras partes. Entonces creo que ese es un tabú que tenemos que cambiar. Es decir, nosotros tenemos que, como países en desarrollo, pensar que tenemos ciertas prácticas que han servido por muchos años y que nosotros la hemos desvalorado para valorar prácticas que hemos visto en el cine, ¿no? Y que en definitiva no son las prácticas más seguras y resilientes. Eh, hay varios ejemplos en los cuales, y no creas que es una pregunta muy, muy interesante y muy válida, porque me la hacen muy seguido. Es decir, sí, nosotros tenemos otras necesidades, sí, nosotros tenemos, porque cuando yo pregunto qué necesita tu ciudad para volverte resiliente, lo primero que me dicen es dinero, Mm, porque, mm, ¿no? Y la realidad está en que en muchos casos no, en muchos casos lo que necesitan es una priorización de cómo usar el dinero y también una mejor administración del dinero que se tiene. Y mm. el momento en el cual llegas a eso, te das cuenta que si vas a extender la mano para pedir dinero, tiene que ser solo cuando ya has visto que no has podido con tus propios recursos. Cosa que se ha vuelto al revés, nosotros extendemos la mano. Y yo he sido muy crítico de eso también con el Banco Mundial, ¿no? Es decir, Mm. claro, es decir, cuanto más alta es la factura que yo paso, más alta es el préstamo que puedo ofrecer y más altos son los intereses que voy a tener de retorno. Em, entonces hay un poco ahí una cosa que no funciona. Por eso es que creo yo que este componente social y este componente no tangible en términos de monetarios es importante. Totalmente, totalmente. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y el ejemplo que nos das creo que es fundamental. Me hace pensar mucho en Cobija, por ejemplo, una ciudad que
históricamente tiende a estos procesos cíclicos de inundación, donde ciertas viviendas estaban adaptadas a eso, inclusive, pero ahora, claro, ya no. Entonces, cuando se inunda es todavía peor, ¿no? En Ujú. Bolivia yo creo, y si me permites ser como boliviano un poco crítico también, hay que despolitizar, ¿no? Muchas cosas. Y a mí me pasó que yo estuve en una vacación en Bolivia y me llamaron por una de las inundaciones que hubo en el Beni. Y yo fui a hablar con el ministro de esa época y el ministro fue muy abierto y me dijo, sí, lo que pasa es que el presidente anunció que vamos a construir una muralla y que vamos a relocalizar a la gente y vamos a llevarla a otro lugar. Y como anunció, tenemos que hacerlo. Y entonces yo dije, no, es decir, no tienen que hacerlo. Tienes que analizar cuál es lo mejor para, 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 mm, para hacerlo. Y en cierto momento, después de una conversación de un par de horas con este ministro, él me preguntaba, ¿y qué experiencias tienes de otros lugares que podrían servir? Y yo le dije, porque él me dijo, me acuerdo que me dijo eh, que claro, el problema era que los terrenos habían subido, la gente estaba especulando con la tierra, habían subido el valor de los terrenos y entonces no podía el gobierno comprar terrenos para poder después. Yo digo, bueno, ha habido casos en el mundo en el cual por orden decreta se han congelado los precios de los terrenos al día anterior al desastre para mantener el valor de mercado, pero al día anterior y evitar la especulación. Y yo me acuerdo que el ministro ahí salió con que, entonces podemos hacer eso a nivel, en todo territorio nacional. Y yo dije, bueno, no, espera, estamos hablando de un desastre concreto, no estamos hablando de congelar el precio de los terrenos a nivel nacional. Entonces, claro, hay que despolitizar también, ¿no? O sea, si tú quieres buscar resolver problemas técnicos, tienen que ser técnicos los problemas y la respuesta tiene que ser técnica, no tienes que tratar de aprovechar para hacer política. Y esa es una cosa que es compleja en muchos países. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, el año pasado se han inundado severamente en Valencia, en España. Y bueno, es decir, es un peso político también, pero las soluciones en realidad son técnicas las que tienen que darle. Eh, pero bueno, son temas complejos que creo yo que los que trabajamos en urbanismo y en temas urbanos tenemos que pensar esto desde una manera urbanista y no desde una manera política. Eh, y convencer a los otros que es así, ¿no? Mm. Ahí, sobre esos, te invito, estoy viendo que estamos -10. Voy a leer algunos comentarios, pero tratando de unirlos a algunos temas generales para que más bien aproveches de ir cerrando en el grado que también quieras, más que responder, porque no son tanto preguntas, sino te voy a dar algunas impresiones, comentarios. Por ejemplo, varios hacen hincapié a esto de que el hacer gestión ante las amenazas tiene que ser gradual y permanente, pero lamentablemente, claro, pasa mucho que se activa así como cuando nos acordamos que va a llover, ¿no? Entonces, claro, están ahí como que planteando esa necesidad de la continuidad. También alguien más, aquí sin nombre, plantea que cómo también se puede incorporar el tema de la accesibilidad de las ciudades cuando estamos pensando en resiliencia. Tú has dado el ejemplo del enfoque de género post-evento, ¿no? Por ejemplo, para el tema de tenencia de suelo y esto también, cómo funciona diferente en otros contextos. Pero aquí, por ejemplo, hablan de qué pasa en esos casos cuando no has pensado en personas con discapacidades, niños, adultos mayores, cuando vas a, por supuesto, la experiencia y la respuesta a la emergencia no va a ser la misma y como tú has planteado, somos tan resilientes como el último del eslabón ante ese fenómeno. Entonces, ahí también preguntan sobre eso. Hay una pregunta de Kiara también, si puedes, sé que no hay mucho tiempo para esto y puede ser muy profundo, pero también
hay muchos temas de bienes comunes cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, fuentes de agua. Si la fuente de agua común se ve afectada, ¿qué va a pasar, ¿no? O por Mm. ejemplo, estas zonas de amortiguamiento en inundaciones que, no sé, por estos proyectos inmobiliarios se destruyen, entonces, claro, ahí has generado nuevas amenazas, ¿no? O para dar ejemplos, creo que hay muchos, pero me parece interesante también hablar, tú has planteado cosas como la vivienda, el suelo, ¿no? Han planteado en las preguntas mucho sobre gobernanza, pero esto de los bienes comunes creo que es importante también en esta relación urbano-rural, ¿no? Aquí también plantean un poco sobre, y voy a acabar con esto porque los otros ya no nos va a dar tiempito, es que tú planteas esto de despolitizar y aquí Marcelo lo que propone es que tal vez también más bien lo que hay que hacer es despartidizar, más que, o sea, tener actores políticos, ¿no? En el sentido de que más bien incidamos, se tomen decisiones en esas configuraciones espaciales, pero no de forma partidista, como hemos visto que ha pasado mucho cuando se trata además, por ejemplo, de inversiones grandes del Estado central en las ciudades o dentro de las ciudades que responden a esa lógica partidista, ¿no? Que lamentablemente es una realidad en Bolivia. Y lo ultimito es solo para comentar que desde una experiencia en La Paz, comentan también cómo se está usando ahora este tema que está de moda, ¿no? De inteligencia artificial, de Big Data, para todo lo que es recopilación e interpretación de datos, y eso va a cambiar mucho qué podemos hacer con las ciudades y los datos que tú mencionabas, y a veces creo eso no está en la pregunta, pero aprovecho que puede ser una forma en que podemos generar muchos datos que no dependan de gastos de los municipios, ¿no? Que también puede ser alguna forma que les pueda parecer más interesante. Ahí te dejo estos comentarios, ideas, Esteban, para poder ir cerrando contigo. Bueno, me quedan 5 minutos, ¿no? No, que son bastante interesantes las preguntas o comentarios. Voy a tratar de responder más o menos a lo que me decían. Uno es, evidentemente, y esa es una pregunta muy constante, digamos, siempre que estoy hablando con alguna ciudad, me preguntan, entonces, después de que tú implementes en mi ciudad digamos, e implementemos las recomendaciones de acción que nos den, nosotros vamos a ser una ciudad resiliente. Y la respuesta es no. Ustedes van a ser una ciudad resiliente si es que siguen buscando la resiliencia. Es decir, es como el estado físico de una persona. Yo no puedo ir al gimnasio, como dicen acá, machacarme por 3 meses y creer que ahora soy un superdeportista atlético si después no lo hago, ¿no? Es decir, uno tiene que mantener ese constante en el hecho de que uno va al gimnasio y sigue yendo al gimnasio. Una ciudad empieza a construir su resiliencia, pero esa construcción de resiliencia no termina nunca. Es decir, uno tiene que constantemente seguir. Y para ir de nuevo al hecho de que la prevención es un tema que es de día a día, por ejemplo, cuando tú ves que va a llover, tú vas y agarras el paraguas y sales con el paraguas. Estás previniendo mojarte. Cuando tú haces un viaje en coche, tú te aseguras de que la llanta de auxilio esté bien y esté ahí y esté inflada por si te pasa algo. Estás previniendo que quedarte tirado por la calle o por la carretera. Entonces, ese hecho de prevención y reducción de riesgos es permanente, tiene que ser permanente, definitivamente. La otra, esto de no partidiar. Yo diría, sí, en cierto momento una cosa es despolitizar, o nosotros despolitizamos o politizamos el asunto. Eh, suena como un juego de palabras, pero no, es decir, nuestras recomendaciones tienen que ser técnicas.
pero políticamente tienes que actuar también. Es decir, para que yo implemente el programa en ciudades, lo que yo pido son dos actores. Uno es el alcalde mismo, que va a hacer el tema de promoción, y el otro es un técnico, que va a trabajar desde la parte técnica. La idea de tener al alcalde como, como digamos, el campeón, como le dicen en inglés, el champion del tema, es para que él promueva esa cultura de resiliencia. Y la idea fundamental es que, bueno, él también se hace responsable. Si cuando nosotros pasamos unas recomendaciones, esas recomendaciones son algo, es un reporte que está ahí y que debería servir como para que ellos hagan un seguimiento y que para que en definitiva se pueda hacer un seguimiento a lo que se hizo o no se hizo. Y ahí es cuando se va a cortar el hecho de estas corrupción y de poner y de inventarse proyectos para que no tiene ninguna función para el ciudadano. Es decir, vas a tener esa opción. Entonces, es o despolitizamos o politizamos a una manera en la cual todos los ciudadanos saben lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y ha sido decidido por todos. Y no estamos comprando un buzón, como dirían los argentinos. La otra sobre inteligencia artificial es súper interesante esta pregunta porque nosotros estamos trabajando en eso justamente. Nosotros en este momento hemos desarrollado la metodología que, como les explicaba claramente, hace mucho énfasis en los datos e información. Pero nuestro gran drama ha sido hasta ahora el hecho de poder recaudar esos datos e información. En muchos municipios hemos tardado varios meses en poder, lo que decimos, poblacionar nuestros indicadores. Entonces nosotros estamos trabajando ahora en utilizar el data mining, el artificial intelligence, para justamente poder recuperar esos datos e información, por lo menos los que son públicos, en segundos o en minutos. Y es un modelo que hemos desarrollado que se llama el CRPIT, que es justamente poder poblacionar nuestro perfil inmediatamente. Y eso va a ser gratuito para todas las ciudades una vez que lo tengamos, para que puedan extraer, pongan el nombre de su ciudad, la fecha y puedan extraer todos los datos a esa fecha. Eso va a ser el perfil número uno, digamos. Después ya se tiene que extraer otros datos más internos. Lo otro que mencionaste que me parece súper interesante es también el hecho de que no, las municipalidades no siempre tienen todos los datos e información, ¿verdad? Es decir, hay muchas veces el gobierno nacional que tenemos que sacar. O sea, me ha pasado en ciudades en las cuales el ministro me vino y me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar con nosotros también porque todos los datos funcionan, o sea, los datos que tú estás buscando, muchos de ellos los tenemos a nivel nacional, no los tenemos a nivel local. En Paraguay, por ejemplo, es así, es bastante centralizado el hecho de algunos datos que tienen. Entonces, tiene que haber ese nexo entre nacional, regional, local, y tiene que haber ese nexo de multiactores, es decir, público, privado, comunitario, porque tiene que haber, no hay otra opción, digamos, sobre todo en el tema de vivienda nuevamente. Porque esos datos los vas a recaudar a un nivel más local privado en muchos casos. No me acuerdo si dejé algo. Pero bueno, sí, me estaba olvidando de algo. Tenemos los reportes de las ciudades, tenemos la metodología, la pueden ver en nuestro página web, es urbanresilience.hub.org. Les voy a poner en el chat y sí, o sea, sí pueden ver ahí todo lo que hemos producido y lo que estamos produciendo en el tiempo. Excelente, Esteban. Ahora lo compartimos. Mm, Prima, te agradezco un montón la experiencia, el tiempo, las anécdotas, o sea, todo, responder a todas las preguntas. Ahí tienen en la página web. Muchas gracias. Me voy a tomar solo un par de minutos para recordar algunos de los temas que decías y sobre todo porque, como ustedes saben, uno de los objetivos del Congreso es generar un posicionamiento, una agenda para nuestros nuevos, no solamente nuestra nueva cartera del Estado Central, que empezó pues esta semana, como sabemos,
pero también con miras a las elecciones subnacionales para que este sea un tema de agenda y sea un tema de discusión hacia esas elecciones y además para que después sea un tema de diálogo con quienes terminen siendo parte de los gobiernos subnacionales, ¿no? Así que ahí nos tomamos algunas de las recomendaciones también y lo primero es esto de que resiliencia necesita ser entendida como un proceso, que necesitamos invertir en prevención, justamente, em, que es más efectivo prevenir que responder, por supuesto, que hay dimensiones claras en las que tenemos que invertir tiempo y sobre todo para tener algún tipo de datos según los grados que sea posible, pero espacial, física, ambiental, socioambiental, institucional. Esto que has planteado de que tenemos que poder ver a los sistemas urbanos también como el cuerpo humano, ¿no? O como sistemas de sistemas, y eso nos puede ayudar un poco a ver cómo pueden complementarse o comunicarse entre estos diferentes niveles y actores, porque nos ha pasado que cuando tratamos de hablar de resiliencia no solo puedes ir a hablar al Ministerio de Medio Ambiente o al Ministerio de Obras Públicas, en realidad todos tienen que ahí como que conversar, ¿no? Salud, cultura, educación, obras, etcétera. Me ha parecido interesante esto del derecho de vivir en un lugar seguro. Creo que no lo tenemos así de específico, pero creo que es algo a lo que tenemos que aspirar. Y conociendo que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, creo que es algo en lo que debemos insistir, trabajar, ya que es un factor principal de la capacidad que tenemos de resiliencia como sistema y es algo en lo que no hemos mejorado, no hemos mejorado. Entonces ahí creo que hay trabajo que hacer. Me parece también importante plantearse sobre las consecuencias de no hacer las cosas. Tú has dicho de no hacer las cosas bien, pero también básicamente de no hacer las cosas ver- previendo lo que ya sabemos o que ya ha pasado o cuál puede ser el caso peor que puede pasar, ¿no? Viviendo muchos años yo en La Paz, lamentablemente es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿no? Porque es como que un lugar donde la gente se ha acostumbrado a vivir con una alta vulnerabilidad y eso me parece bien peligroso. Recuperamos esto de que somos tan resilientes como el menos resiliente de ese sistema, ¿no? O el sistema menos resiliente, y me parece fundamental para entender dónde también invertir tiempo, recursos, datos para hacerlo visible también. Em, Sí, creo que has planteado algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, hay que mapear amenazas, hay que mapear actores, hay que mapear sistemas urbanos y sobre todo esto de sistemas urbanos pensando en sistemas de servicios básicos, porque son los que sabemos que tienen que seguir funcionando, tal vez no de forma normal, pero sí tienen que funcionar cuando hay emergencias, por supuesto, ¿no? Y mirar lo que ya se ha hecho antes. Creo que pasa mucho que entra un nuevo, ¿no? Un nuevo grupo a la alcaldía o al ministerio, etcétera, y quieren hacer nuevas cosas, todo, pero es bien importante ver qué ha funcionado, qué ha sido eficiente, ¿no? Y esta idea de justamente aprovechar el data mining hemos tenido un censo recientemente, entonces cruzar con eso, que después de más de 10 años poder contar con algo más y poder seguir trabajando en datos ya más urbanos, intraurbanos, nos pueden dar datos a nivel de OTB y por supuesto no es hacer lo mismo en cada uno, ¿no? Así que recuperando ahí algunos de los temas, creo que nos has dado mucho para seguir pensando cómo hacer esto de forma multisectorial, multiamenaza, multiactor. Y te agradecemos enormemente, Esteban, por el tiempo y también por el trabajo que estás haciendo. Nos da orgullo también. Así que quiero agradecer a todos por estar conectados, por sus preguntas, por hacerlo tan activo. Eso siempre es un gusto para quienes organizamos espacios como estos, de que podamos ver el interés también. Tienen la página de Urban Resilience Hub y ahí pueden también acceder a esos recursos. Agradecerte, Esteban, recordarles que con esto cerramos la mañana y nos volvemos a conectar a las 2 de la tarde, por favor.
Muchas gracias por las preguntas y gracias, Esteban, nuevamente. Stephanie, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con mis compatriotas. Siempre es un orgullo y siempre que me invitan, la verdad que me siento en casa, siempre que estoy con compatriotas, ¿no? Em, Creo que hay uno de los últimos puntos que voy a decir es el hecho de que tenemos que empezar a ser menos individualistas, y tenemos que empezar a pensar más en la parte de cómo podemos mejorar todos y no solo mejorar uno. Creo que ese es uno de los temas más importantes de la resiliencia. Y que cuando digo que uno es tan resiliente como el último de los resilientes, realmente creo que si nosotros no entramos en esa mentalidad de que estamos todos en este planeta y tenemos que llevarlo lo mejor posible, nunca vamos a llegar a un punto en el cual nos volvamos resilientes realmente. Eh, Porque no, es decir, y eso lo hemos comprobado también, tú puedes construir un edificio que sea muy resiliente y que sea a prueba de terremotos, pero si el de al lado no lo es, se va a caer encima del tuyo y lo va a destrozar. Ese es un ejemplo que creo que tenemos que llevarnos siempre. Y lo último es que, bueno, por ejemplo, México ha hecho una política nacional de resiliencia urbana basada en nuestra metodología y nuestro programa. Creo que eso es súper importante también, tomarlos desde un punto de vista nacional para que después empiece a filtrar a las ciudades y sea un apoyo mutuo. Muchas gracias y bueno, como digo, un privilegio estar entre compatriotas y poder contarles la historia de un boliviano que se fue el año 2000, eh, y que ve con mucha esperanza lo que está pasando en nuestro país. Creo que vamos a mejorar. Espero que vamos a mejorar y los acompaño siempre. Muchos saludos. Gracias, gracias, Esteban. Igualmente, y muchas gracias a todos. Vamos a almorzar y volvemos. Adiós, provecho.